Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sexta sesión realmente de nuestro seminario de filosofía y videojuegos, seminario en el que estamos leyendo el texto de Geschichte für Gamer del profesor Thierry Fuchs. Es un libro del 2012, ya este año cumple sus 12 años de haber sido publicado. No obstante, es un libro bastante interesante y como lo habíamos visto la vez pasada, es un texto digamos muy sugerente y que estamos prontos a terminar. Hoy estamos jugando acá con mi PS3, ¿no? Tengo el control de la PS3, ahí lo tengo cargado, hace rato no lo había usado y tengo un problema con el sonido, entonces decidí desactivarlo porque hay una interferencia con el sonido del juego. Entonces pues simple y llanamente vamos a jugarlo un poco. Esta es la primera misión del juego, en el que pues nosotros tenemos que básicamente digamos resolver una serie de misterios que van pues relacionados, como todos los misterios. Los misterios están relacionados con misterios, oigan. Hasta ahí llego. Llegué con Lara Croft. Los misterios de este juego están relacionados particularmente con la vida futura, es decir, qué ha pasado con la vida de los papás de Lara Croft, que en el fondo es el leitmotiv de toda la historia de Lara Croft, digámoslo así, en términos de Spider-Man, de Miles Morales, ¿no? Across the Spider-Verse. Este es como su evento canónico. El evento canónico de Lara Croft es que tuvo que perder a sus padres y entonces en ese momento pues ella tiene que mirar cómo resuelve un poco su vida. Es millonaria, no le va a costar mucho, pero la pregunta es cómo va a resolver ciertos aspectos identitarios, los misterios arqueológicos en los que estaba trabajando y demás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros acá encarnamos a Lara Croft. Esta es la versión de la trilogía del aniversario, donde está pues el Tomb Raider Anniversary, el Tomb Raider Legends y el Tomb Raider Underworld, que es precisamente este que nosotros estamos jugando a continuación. Acá nosotros estamos en la mitad del Mediterráneo y nos hemos encontrado con unas tumbas con ciertas inscripciones curiosas. Inscripciones nórdicas, inscripciones egipcias incluso, y pues a Lara Croft le llama poderosamente la atención porque en la mitad del Mediterráneo hay unas inscripciones de este tipo, ¿no? Algo de eso es lo que nosotros estamos desarrollando y estamos tratando acá de buscarlo. Acá mantenemos en equilibrio a Lara Croft, el oscilómetro, bueno. A veces me juega ahí, pero bien, acá estamos llegando y quiero llegar hasta donde está la estatua de Thor, que si mi memoria no me falla está por acá. Si mi memoria no me falla está detrás de estos tal cual. Allá al fondo allá tenemos la estatua de Thor. Hemos descubierto una estatua de Thor en el fondo del Mediterráneo, lo cual pues llama poderosamente la atención porque ¿por qué habría una estatua de Thor en el fondo del Mediterráneo, no? Esta es una partida que me encanta. A ver, esta misión me encanta, ¿no? Esta misión me encanta, pues es, digamos, la mitología nórdica. Ahí tenemos Thor, tenemos a Mjolnir, ¿sí? Su famoso martillo que Marvel ha popularizado. Tenemos algo que no ha quedado tan popularizado, pero que es presente en la mitología nórdica, y son los guantes de Thor. Ahí lo podemos nosotros ver de alguna manera. Sí, creo que con esto, no, ¿cuál era? Había uno con el que nosotros podríamos mirar como, ya se me olvidó, creo que, con este. Ahí lo podemos ver, tenemos un poco entonces la imagen del dios Thor. Como les comentaba, esta partida se me bugueó.
Y afortunadamente tengo un save game y no he querido borrarlo. Es un save game que lleva ya varios años ahí. Y se me bugueó porque en la misión del juego, cuando tú llegas a esta parte, después de un cierto punto, pues subes otra vez al océano, es decir, al mar Mediterráneo, y ahí se activa la siguiente misión. Cuando yo subí no se activó la misión. No, y no se activó la misión, entonces no pude seguir, así que me bajé y me quedé pues atendiendo a Thor, escuchando a Thor. Tengo un video en particular, déjenme y lo mostramos rápidamente. Tengo un video, pero no está acá, este no es, podríamos mirarlo acá. El texto se llama, busquémoslo realmente acá, se llama Jugando con los dioses antiguos. Tengo este video, el que se llama Jugando con los dioses antiguos, donde precisamente pues hablo un poquito de esto. Quiero ponerlo, vamos a escucharlo tal cual lo está poniendo. Funcionara, pero fue en vano. De modo que decidí volver, me hundí de nuevo en el mar, nadé hasta las profundidades, atravesé las ruinas del templo vikingo y me paré frente a la inmensa estatua del dios nórdico del trueno, de la estatua de Thor. Me di cuenta que se había bugueado el juego, que no podía seguir y que la partida guardada estaba corrupta, pero no quise apagar el juego, al contrario, decidí ambular un poco más por el templo. Una vez allí, en completa soledad, pensé que bien podría volverme una sacerdotisa de Thor en un templo olvidado y hundido en medio del mar. Así que siendo Lara yo mismo, me quedé frente a la estatua de Thor, dios del trueno, y empecé a orar. Fue una experiencia única. Jamás había podido hablar con los dioses antiguos de una manera tan vívida, y por mi tradición colombiana tengo un trasfondo cristiano, de modo que nunca había podido hablar con un dios nórdico. Ciertamente fue un bug. Se trató de un error de la consola, pero para mí fue la oportunidad de orarle a Thor. ¿Existen los milagros en video? Bien, vamos a dejar un poco esta partida. Esta partida me gusta mucho, como lo estábamos mostrando. Tenemos a Lara Croft, que yo la tengo acá como una sacerdotisa de Thor directamente, en uno de los momentos, digamos, más interesantes que pueden presentarse en el videojuego, y es el momento en el que ella se va a dar cuenta que los distintos mitos van a estar unidos. Las mitologías artúricas, vikingas, cristianas, eso es algo que se va desarrollando en el juego, ¿no? Vamos a dejar un momento acá en pausa el juego, porque me interesa ir al texto y resolver algunas, digamos, algunas de las circunstancias, de los asuntos que nos competen hoy, y pues a partir de los cuales nosotros vamos a empezar a trabajar esta sesión. No nos quedan muchas páginas del texto. El texto va de la página 88 hasta la 106 más o menos. Estamos hablando que nos quedan alrededor de unas 15, 20 páginas más o menos, un poco menos, unas 18. Entonces vamos a terminar hoy de leer el texto y pues vamos precisamente a mirar un poco el por qué es que he traído esto a colación y por qué me interesa, cómo me interesa esta referencia a Lara Croft. Bien, el capítulo 5 se llama Geschichte Spieler, o sea, historia jugador. Y ahí nos dices Kapitel behandelt die Beziehung zwischen Geschichte und Spieler. Es decir, este capítulo trata de la relación entre la historia y el jugador. Ya no tanto como lo hacía el cuarto, la historia y el juego. O como lo hacía el 3, un paralelo entre historiografía, el mundo historiográfico y el mundo de la historia del juego. Acá es cómo jugamos nosotros con la historia, es decir, como jugadores. O la relación entre Geschichte und Spieler, ¿sí? Entre historia y jugador. Y él nos va a dar su tesis. La tesis de este apartado es muy simple y la tenemos ahí en el segundo renglón, lo que está subrayado en amarillo. Dice, Der Spieler fühlt sich bei modernen Spielen weniger wie ein Nutzer,
sondern seine aktive Teilnahme und Interaktion suggeriert, oder sie sei ein Akteur in der Welt des Spiels. Eso se traduce de la siguiente manera. El jugador se siente en los modernos juegos menos como un usuario, sino como un participante activo y que sugiere interacción. Él o ella, ¿sí? Son unos actores en el mundo del juego. Somos actores en el mundo del juego. Y eso es algo que ya habíamos visto en el seminario del libro del profesor Elías Rey, el juego de videojuegos como acto ético performativo, en el cual nosotros básicamente descubríamos que el punto en el cual, o sea, la perspectiva desde la cual hay que estudiar los videojuegos es desde la agencia del juego mismo, del acto de jugar, ¿sí? Nosotros no simple y llanamente no estamos por fuera del juego. Cuando jugamos nos metemos en el juego y somos unos con el juego, ¿sí? Entonces, en este sentido podríamos decir, y es la tesis que va a sostener el autor, que en sentido estricto, cuando nosotros pensamos la relación del jugador con la historia, vamos a jugar de dos maneras. Algo que él va a llamar como el jugador arqueólogo, el jugador como arqueólogo, que es el 5.1, y otra cosa que él va a llamar, que es el 5.2, como el jugador como contemporáneo de la historia. Como contemporáneo de la historia. Vamos a tener un último apartado en el cual vamos a revisar cómo hay ciertas reconstrucciones históricas que se hacen en clave de humor y que, oye, esa es otra forma en la que nosotros nos relacionamos con la historia, no muy desarrollada y que, por cierto, me llama poderosamente la atención porque valdría la pena profundizar en esta relación entre historiografía, videojuegos y humor. ¿Sí? Videojuegos que, como lo vamos a ver más adelante, a partir de una sátira histórica crean un mundo en el cual nosotros podemos jugar. Quizás los ejemplos que vamos a tener acá no son lo suficientemente graciosos, aun cuando, oye, tienen su toque, tienen su punto. Valdría la pena escribir algo sobre humor y videojuegos. Pero bien, vamos entonces al primero, el jugador como arqueólogo. El jugador como arqueólogo. Ya nosotros habíamos hecho un seminario hace ya bastante tiempo, ¿sí? En el cual pues nosotros nos habíamos dedicado a estudiar, precisamente esta es la música del seminario que les quería mostrar, donde nosotros nos habíamos dedicado a estudiar el libro de Archeogaming. Vamos a mostrarle un poco acá. Ahí está, es un seminario, nosotros lo hicimos hace ya un poco más de un año, tuvimos la genial oportunidad de en nuestra sesión final poder hablar con la arqueóloga chilena Ángela Guajardo, antropóloga arqueóloga, acá está, es un poco el que estábamos mostrando. Donde las 6:05 de la tarde nosotros hablamos precisamente de Archeogaming y entonces que es un libro del profesor Andrew Reinhardt que durante la pandemia dio de manera gratuita su libro que se llama Archeogaming, An Introduction to Archaeology in and of Video Games, o sea, el Archeogaming como la arqueología de los videojuegos, una introducción a la arqueología en y de los videojuegos. La tesis del profesor Andrew Reinhardt en este libro es que el videojuego funciona de una doble manera en términos arqueológicos. El videojuego es tanto dispositivo, ¿sí? Él no lo llama dispositivo, él lo llama artefacto. El videojuego funciona tanto como artefacto arqueológico, ¿sí? Como un escenario o un espacio de excavación arqueológica. Ahí está el seminario. Nosotros hemos resuelto, digamos, todas estas inquietudes y dudas un poco en la conversación con nuestra querida amiga Ángela, pero también pues a lo largo de las sesiones del seminario. Ahí voy a compartir esto en el chat por si alguno de los que está interesado quiere repasar un poco este seminario de Archeogaming, ¿no? Volvamos entonces al texto. En el texto él nos dice el jugador como arqueólogo, y esto es una tesis que ya va a sostener el profesor Andrew Reinhardt en Archeogaming, por eso lo tenemos acá, y es que muchas veces cuando nosotros tenemos una relación con la historia en un videojuego es una relación en términos del pasado.
No es una relación en términos digamos, del futuro difícil, porque la historia por lo general se hace historia acontecida. Si bien ya lo habíamos visto, podemos crear trasfondos históricos para pensar futuros, sobre todo futuros distópicos, pero en los videojuegos, ¿no? Tipo BioShock, tipo Fallout, no sé, The Last of Us, etc. El tema del pasado entonces nos pone a nosotros en términos de arqueólogos, y quizás los tres grandes arqueólogos que nosotros conocemos en el mundo del entretenimiento son precisamente arqueólogos de ficción que tienen su lugar en el mundo de los videojuegos. Algunos nacieron en el mundo del cine, pero todos han tenido su participación en el mundo de los videojuegos. Hablamos de Indiana Jones, vamos a hablar más adelante de Lara Croft en Tomb Raider, y vamos a hablar claramente de Nathan Drake en Uncharted. Bien, estos son, y eso es algo que le llama la atención al profesor Andrew Reinhardt. Dice, es curioso porque cuando a uno le dicen, oye, dame un ejemplo de un arqueólogo, a uno lo primero que se le ocurre son estos tres, ¿sí? Difícilmente reconocemos un arqueólogo, llamémoslo así, real, o sea, no sé, profesional, que trabaja en campo, etc. Por lo general nuestros referentes de arqueología son arqueólogos de ficción, ¿sí? Y pues hay mucha razón para que eso ocurra así. El libro de Archeogaming lo desarrolla, y bueno, eso lo vamos a mirar con calma. Él nos dice, Spiele, die den Spieler in die Rolle eines Archäologen stecken, haben bereits seit mehreren Jahren bestanden. Los juegos que ponen al jugador en el rol de un arqueólogo, ¿sí?, ya tienen por detrás muchísimos años, ¿sí? Desde las películas de Indiana Jones eso se veía, pero a él le interesa el caso en particular del videojuego Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que fue publicado en 1992 por creo que era pues por la empresa de Lucas Games, creo, de Lucas Arts, creo que era en ese momento, que es una aventura tipo point and click, muy parecida también a la de Indiana Jones and the Last Crusade, en donde pues nosotros haciendo clic aquí y allá vamos descifrando unos escenarios, vamos desbloqueando algunos artefactos, vamos consiguiendo un inventario con el cual podemos interactuar y que nos va mostrando la historia. La historia de Indiana Jones and the Fate of Atlantis es claramente pues el descubrimiento de la Atlántida, ¿no? La leyenda dice que esta ciudad, ¿sí?, era una sociedad, constituía una sociedad que se había avanzado lo suficiente y que había encontrado su final a través de una catástrofe natural, eine natürliche Katastrophe, ¿sí? Ya Platón habla de eso, ¿sí? Y si nos ponemos a mirar un poco los mitos, dice ahí, der Name Atlantis bedeutet so viel wie Insel von Atlas, da die Legende besagt, Poseidon habe Atlas dieses Land geschenkt. El nombre de Atlantis significa isla de Atlas, y la leyenda afirma que Poseidón le había regalado esta isla al Titán. Bueno, ahí podríamos revisar un poco el tema, ¿sí? A él le llama la atención cómo el mito de la Atlántida y la leyenda de la Atlántida va atravesando la historia. Entonces nos dice que, por ejemplo, la leyenda encuentra un suelo fructífero en los nazis, quienes van a ser, ¿sí?, la figura del Übermensch, del superhombre, ¿sí?, como una especie de, mejor dicho, los nazis van a encontrar en la imagen del superhombre como un heredero del mito del Atlantis, ¿no? Y pues obviamente ellos se van a hacer herederos de ello. Y por eso Indiana Jones está ahí. El juego nos pone en la tarea, ¿sí?, de llegar a la ciudad antes de que lleguen los nazis, ¿sí? Y eso es lo que nos dice ahí. Auf diese Basis spielt sich Fate of Atlantis ab. Indiana Jones muss auf einer Jagd nach der versunkenen Stadt den Nazis zuvorkommen, ¿sí? De esto se trata el juego, o sobre esto se basa el juego, ¿sí? Fate of Atlantis. Indiana Jones debe ir en la casa o a la casa de una ciudad perdida antes de que lleguen los nazis. Indiana Jones siempre va a estar peleando con los nazis, y obviamente eso nos pone en un contexto histórico, que es el del contexto de la Segunda Guerra Mundial, más o menos años 30, 40 del siglo pasado, etc. Y nos pone sobre ello una especie de prehistoria de esta historia, ¿sí? La prehistoria de la Atlántida
Ciudad Perdida y Un Día y demás, y la historia del contexto de los nazis. Entonces, nosotros ambientados en un pasado, somos arqueólogos de un pasado aún mayor o de un pasado aún más lejano. Y esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, pues eso es un poco el asunto. Denme un segundito, por favor. Bien, listo, ya volvimos. Entonces, el segundo ejemplo que él nos va a poner es el de Tomb Raider, ¿no? El de Tomb Raider. Pues que está protagonizada precisamente por la figura de Lara Croft. Lara Croft es esta hija de los Croft, ¿sí? Una figura, digamos, una especie de élite de arqueólogos que en el siglo XX han heredado, digamos, como todas estas prácticas del Imperio Británico de descubrir y conquistar el pasado y conservarlos con buenos fines de protección y demás en sus respectivas tierras, ¿no? Y pues entonces ahí nosotros tenemos, existen distintos juegos de Tomb Raider. De hecho, acaban de anunciar la remasterización del Tomb Raider 1, 2, 3, de los clásicos, de los viejos, de los de PlayStation 2, ¿sí? Hace no muchos años se terminó la tercera trilogía con Tomb Raider, The Shadow of the Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider, que también tiene una versión fílmica de la primera película. Entonces, bien, ahí nosotros tenemos la figura de Tomb Raider, que es ante todo, pues esto, una arqueóloga. ¿Y qué es lo que pasa con Tomb Raider? Pasa lo que estamos mostrando un poco acá en el juego, ¿no? Nos ponen en situación de un presente, o sea, estamos jugando con Lara Croft en un momento específico, pero el escenario en el que estamos es antiguo. O sea, nosotros somos unos arqueólogos de la historia en el momento en el que jugamos con Lara Croft. Entonces acá estamos al lado de Thor, ¿sí? Y pues... bueno, acá podemos destruir las vasijas, que no es lo que un arqueólogo haría. Acá estamos al lado de la estatua de Thor. Y estando acá al lado de la estatua de Thor y al lado, digamos, de todos estos mecanismos antiguos y demás, pues hemos descubierto algo que no existe en el mundo real, o no necesariamente existe, o no tenemos garantías de que exista, o etcétera. Él va a hablar ahorita un poco de eso, pero que en el juego está, pero en el juego no está como algo presente, es decir, no están los adoradores de este templo a Thor, no están los arquitectos, no sabemos cómo lo crearon, por qué se hundió, quiénes estaban ahí, etcétera. Estamos nosotros reconstruyendo un pasado a través de un presente. O sea, básicamente estamos en un ejercicio arqueológico en sentido profundamente lato, ¿sí? De lo que hacen los arqueólogos, repito, profundamente lato, ¿sí? Entonces, claro, ahí está Lara Croft. Tenemos otras versiones de Lara Croft, pero mira, me parece maravilloso seguir ahí con nuestra sacerdotisa de Thor ahí puesta, ¿no? Entonces, el siguiente ejemplo que nos va a poner es el de Nathan Drake en Uncharted. Particularmente pone el ejemplo de Uncharted 3, que me gusta mucho porque es uno de los videojuegos, de los videojuegos AAA y demás, cuya una de sus misiones, en particular la primera, ocurre en territorio colombiano, en particular en Cartagena. Y ahí lo dice, ¿no? Seine wahre Herkunft war jedoch weitgehend ein Rätsel. In seiner Kindheit stiehlt einen Ring, der Sir Francis Drake gehört haben soll, aus einem Museum en Cartagena. Su verdadero origen permanece todavía siendo un misterio. En su infancia, Nathan Drake robó un anillo que habría pertenecido a Sir Francis Drake de un museo de Cartagena. Ahí está, ¿sí? Referencia colombiana. Y bueno, entonces nosotros lo tenemos. Nathan Drake, al igual que Lara Croft, al igual que Indiana Jones, ¿sí? Es un arqueólogo del pasado, ¿sí? En este caso, mientras que Lara Croft, pues en cada juego va haciendo sus distintos temas, en este caso, pues llegamos, repito, a un templo en lo profundo del Mediterráneo, pero en un templo dedicado a un dios del norte. Nathan Drake en este juego, en particular en el tercero, va a ir detrás de lo que se llama la Atlantis de las arenas o la Atlantis del desierto, ¿no? Irem, la ciudad de los pilares. Y entonces el profesor Thierry Fuchs nos va a mostrar cómo hay una visión, obviamente, ludificada de lo que es
las ruinas o de lo que se conoce hoy en día de pues esta ciudad, ¿no? Entonces dice, lo leemos acá. Erst 1984 wurde sie durch Satellitenfotografie wiederentdeckt. Durch weiteres Scannen wurde erkannt, dass Ubar es el nombre de la ciudad, dass Ubar über einem riesigen Wasserreservat erbaut wurde, das sich in einer Höhle unter der Stadt befand und diese mit Wasser versorgte. Inicialmente se hicieron, se redescubrió gracias a la ciudad gracias a fotografías satelitales. Posteriores análisis con scan permitieron conocer que Ubar, esta ciudad, la Atlantis de las Arenas, se había construido sobre una gran reserva de agua, ¿sí? Que posteriormente inundó la ciudad dejándola como una especie de cueva submarina, ¿sí? O subterránea, ¿no? Ahí estaba, es como la idea. Entonces Uncharted 3 aprovecha esta historia, la historia de Irem, de esta ciudad o de Ubar, ¿sí? Y pues transforma el presente, o sea, el juego que nosotros estamos jugando con Nathan Drake, en una reconstrucción del pasado. O sea, el juego, nosotros jugamos como arqueólogos. Esta idea no es, digamos, no es nueva, ¿sí? Ya, o sea, ya lo había dicho, incluso desde antes se había tratado, pero sigue siendo vigente hoy. Hay un canal ¿a dónde lo tenemos? Hay un canal que se llama, creo que es Tarnished Archaeology, sí. Que es un canal de Tarnished Archaeologist, es un canal grandísimo dedicado al lore de Elden Ring, ¿sí? Y pues se llama así, ¿no? El arqueólogo sin luz. El arqueólogo tiznado, ¿no? El personaje de Elden Ring. Y pues básicamente lo que él ha hecho es mostrar cómo cuando nosotros jugamos un juego como el de Elden Ring, ¿sí? Nuestra tarea, y en general todos los de From Software, es todo ya pasó y nosotros llegamos tarde a darnos cuenta de qué fue lo que pasó. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que pasó, pues nosotros estamos teniendo una perspectiva arqueológica. Respecto a lo que pasó. Muy seguramente en el sentido del arqueogaming, muy seguramente en términos no científicamente arqueológicos, muy seguramente si nuestra compañera Ángela estuviera acá diría eso no es exactamente lo que hacemos los arqueólogos y me parece plenamente sensato, ¿sí? Pero bueno, él presenta su canal en estos términos, ¿no? Investigación arqueológica al servicio de la casa del lore de la historia del juego de From Software, ¿no? Expediciones a las tierras intermedias, Yarmant y más allá que nosotros pues vamos a descubrir. Oye, tiene 33 videos, lleva apenas un año largo y ya tiene 77,000 suscriptores. Es maravilloso, vamos a suscribirnos, claro que sí. Vamos a sumarnos a las buenas causas. Bien, entonces ahí está claro. Los jugadores jugamos los videojuegos, o sea, la relación de la historia con el jugador ¿sí? O tiene que ver con una relación arqueológica, ¿sí? El jugador juega como arqueólogo. Y en este sentido, ¿sí? Pues surgen como distintas inquietudes, ¿no? Él va a poner una acá, ¿sí? El juego pone al jugador como arqueólogo, el resto cobra sentido en sí mismo, en teoría. Vamos a leerlo y lo explicamos. Das Spiel versetzt so auf clevere Art und Weise den Nutzer in die Rolle eines Abenteuerarchäologen, denn es suggeriert, der Spieler würde durch eigenen Antrieb die Hinweise finden und verbinden, die ihn auf die Jagd eines sagenumwobenen Stadt schicken. En español dice, el juego nos pone de una manera bastante inteligente, ¿sí? De una manera y un modo bastante inteligente, pone al usuario, pone al jugador en el rol de un aventurero, de un arqueólogo, y entonces le sugiere, o el juego sugiere, que el jugador debería, a través, ¿sí?
debería encontrar, ¿sí? Verbinden, encontrar y conectar las distintas pistas e indicaciones que da el juego en la búsqueda o en la caza de pues aquello que está buscando. En este caso, pues de una ciudad hundida según Uncharted 3, ¿no? Pero pues si estamos buscando, bueno, una ciudad hundida también en Tomb Raider o en las tres estamos buscando ciudades hundidas, ¿sí? En general, es una forma elemental de mostrar el pasado porque es una forma en la que nosotros hemos descubierto el pasado, precisamente hundido en la tierra, hundido en el mar, hundido en las profundidades de las montañas, etcétera. Entonces, claro, en principio el juego nos pone y nos dice, mira, como hace The Tarnished Archaeologist, ¿no? El juego nos pone en un mundo con una historia, pero tenemos que conocer el qué pasó. Y el qué pasó, si el videojuego está bien hecho, y eso es algo que aparece en Elden Ring, nosotros somos capaces de reconstruirlo a través de sus artefactos, dispositivos, relatos, huellas, etcétera, ¿no? Con mucha hermenéutica y profunda interpretación, claro que sí, pero oye, ahí está. Ahora, es posible que nosotros juguemos estos juegos sin cumplir la función que en principio el juego nos está poniendo. Es decir, no necesariamente tenemos que ser arqueólogos, ¿sí? Para encontrar y conectar estas pistas históricas. Muchas veces todo lo que sea un trasfondo histórico lo podemos ver o como narrativa, como contexto, ¿sí? Como cinemáticas, o lo podemos ver también simple y llanamente como pues un puzzle, ¿sí? O sea, como acertijos. Entonces, ay, sí, tengo que encontrar el libro de allá y el de acá, y no sé qué. Puede que eso esté basado en historiografía acontecida, documentada, estudiada. Pero el juego no puede garantizar que nosotros tengamos un conocimiento histórico por el hecho de que el videojuego nos lo muestra. Eso implica algo que no está en el juego, pero puede darse en el juego. Y entonces es difícil. De hecho, esa va a ser una de las conclusiones que nos va a mostrar ahora al final, ¿no? Entonces, podríamos decir en general, ¿sí? Que el juego como la relación que existe entre la historia y el jugador a través de la dimensión del arqueólogo o la figura del arqueólogo o el jugador como arqueólogo nos permite establecer un nexo con la historiografía. Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea, ¿no? Y es lo que nos dice acá, que lo tenemos subrayado en amarillo. Somit verbinden sich das Narrativ des Spiels mit der Darstellung in der Historiografie. Der Spieler in der Rolle von Nathan Drake und dessen Kameraden wird zum einzigen Zeugen der Stadt, die im Laufe des Spiels bei Verfolgen der Hinweise entdeckt hat. Diese Hinweise widersprechen keinesfalls der Geschichtsforschung, denn sie lassen sich sehr gut in diesen einfügen, was das Gefühl einer historischen Entdeckung im Laufe des Spiels verstärkt. Somit wird dem Spieler suggeriert, oder sie habe eine bisher unbekannte Seite der Geschichte gefunden und erforscht. Traduzcado rápidamente lo que está en amarillo, dice, con esto se conecta la narrativa del juego con la presentación de la historiografía. Con esto le he sugerido al jugador, a él o a ella, ¿sí? Que ha encontrado, ¿sí? Algo, digamos, una página hasta ahora completamente desconocida de la historia y que la ha investigado. Entonces, eso es lo que nos dice de una u otra forma esta primera relación. En los videojuegos que tienen o que buscan o que apelan, como ya lo hemos dicho en el capítulo 4, a una reconstrucción histórica para darle credibilidad al mundo narrativo del juego, pues se cumple un poco esto. Nosotros, lo hemos puesto la vez pasada de ejemplo, cuando jugamos Fallout 3, nosotros recorremos las ruinas de Washington y así yo no sepa qué es Washington, ni cómo se ve Washington, ni los grandes monumentos de Washington, el mismo videojuego me lo va presentando, se entiende, ¿sí? Ahora, si yo sé que eso es Washington y entiendo sus monumentos y demás, obviamente puedo, digamos, extraerle más sentido, lo cual es una premisa elemental que viene desde la filosofía antigua hasta la fecha, ¿no? Y es que entre más se sabe, mejor se comprende. O sea, eso es simple. Además, ese es el método hermenéutico de Schleiermacher y demás. No me voy a poner acá con tecnicismo. Simple y llanamente quería mostrar un poco cómo funciona eso. Y creo que lo entendemos. Es claro, obviamente, el juego nos pone en el contexto de un arqueólogo. O sea, arqueólogo en un sentido genérico.
aun cuando puede ser específico, Nathan Drake, Lara Croft, Indiana Jones, ¿no? Pero genérico, como en Elden Ring. Nosotros llegamos, jugamos, no entendemos muy bien, pero rastreando acá, mirando allá, conectando las indicaciones, las pistas, los artefactos que encontramos, somos capaces de reconstruir un pasado. Pasa lo mismo en otro tipo de juegos, en Castlevania, en Prince of Persia, ¿sí? En otro tipo de juegos que tienen trasfondos históricos y que no necesariamente sean lo suficientemente sólidos o que estén suficientemente consolidados. Incluso juegos del tipo Call of Duty, ya hemos visto el Call of Duty World of War, también funciona, ¿no? Nosotros podríamos fijarnos precisamente en cómo estas imágenes que están escritas en las paredes, en japonés, en alemán, ¿sí? Cómo los grafitis que ponen los aliados cuando van conquistando las tierras de los soldados del eje, pues nos va contando parte de esa historia. Entonces nosotros podríamos rastrear de manera de, digamos, a manera de una arqueología, un arqueogaming, un ejercicio de arqueogaming, pues los sentidos de estos elementos, de estos dispositivos, ¿no? Bien, vamos a mirar el 5.2. El 5.2 es interesante. Si el 5.1 nos había hablado de que el jugador es un arqueólogo del pasado del mundo del juego, el 5.2 nos va a mostrar que el jugador es un contemporáneo del mundo del juego. O sea, si el 5.1 nos decía una forma de jugar, de relacionar historia con el jugador es poner al jugador a investigar la historia del juego, pues al jugador como arqueólogo, en este segundo caso es que vamos a relacionar la historia con el jugador poniendo al jugador a ser testigo de la historia. ¿Sí? Eso es lo que significa Zeitzeuge, significa testigo contemporáneo. Ahora, testigo contemporáneo, pues todos los testigos son contemporáneos, si no, no serían testigos, ¿no? Pero ahí está. Dice, in Videospielen wird der Spieler oft in die Rolle einer Person versetzt, die zu jener Zeit in der das Narrativ des Spiels angesetzt ist, gelebt haben soll. Somit wird das Gefühl des Nachlebens und der Inmersión gestärkt. Entonces dice, en los videojuegos se pone a menudo el rol de una persona en un determinado tiempo, en el contexto de la narrativa en la que el juego ocurre, ¿sí? O en el que el juego debería haber ocurrido. Con esto se da la sensación de un Nachlebens, como una revivencia, y se refuerza el sentido de la inmersión. Entonces él dice, mira, en este sentido hay dos formas, ¿sí? Dice ahí, Arten. Hay dos formas de hacer esto, ¿sí? De que el jugador sea contemporáneo de la historia del juego. Por un lado, ¿sí? Son personajes que directamente han vivido en el pasado, ¿sí? Directamente. Y por otro lado, ¿sí? Dice acá, un andererseits den Akteur in der Gegenwart den durch Rückblenden die Vergangenheit erlebt, ¿sí? Y por otro lado, pues se trata del actor en el presente a través del cual nosotros vivimos o revivimos el pasado. Claramente ese es el ejemplo de Assassin's Creed, vamos a mirarlo muy puntual. Vamos a poner acá dos ejemplos muy puntuales. Uno es Call of Duty World at War, que hemos trabajado ya en el capítulo 3, y otro pues va a ser el de Assassin's Creed, que también lo hemos trabajado en el capítulo 3. Entonces dice, mira, esta primera forma de testimonio, de testigo, ¿sí? De la historia, es el que ocurre en Call of Duty World at War, ¿sí? Ya lo hemos visto en el capítulo 3, pero vamos a decirlo de una manera directa, ¿no? Que es lo que está ahí en amarillo. Wie auch bereits in Kapitel 3 erwähnt, unternimmt das Spiel keinerlei Anstrengungen, über Moral zu diskutieren, sondern der Spieler erhält seine Befehle, die es auszuführen gilt, wenn das Spiel gewinnen will, ¿sí? Y más abajo dice, der Spieler erlebt, entre comillas, so die diversen Facetten des Krieges. Entonces él dice, mira, en el capítulo 3 hemos visto que la idea del juego de guerra no es ponernos sobre el dilema moral de si matamos, no matamos, de si está bien matar o no. El jugador mata si quiere ganar, punto. Que esa es la tesis del profesor Elías Rey en el libro que hemos leído en el seminario inmediatamente anterior, el del juego de videojuegos como acto ético performativo. Ahí también está en el canal, por si lo queremos echar una mirada, están las sesiones del seminario. El punto acá es que cuando nosotros
jugamos un juego como Call of Duty World War, nosotros estamos ahí en primera persona viendo el hecho histórico. De hecho, si nosotros no lo hacemos, eso no fluye, ¿no? Lo habíamos dicho y el libro lo mencionaba, ¿no? Somos como un ejército de un soldado, ein Soldat, Armee, ¿no? Un ejército de un soldado, donde sí, pues allá están los otros disparando y matándose, pero si uno no avanza, el ejército no avanza. Y los NPCs sí siguen haciendo respawn, 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 hasta que uno no avanza y no llega al punto de guardado y tales. Y no está mal, eso es parte de las mecánicas del juego y de lo que hace divertido el juego. Porque si estuviéramos completamente solos, que era lo que pasaba en Brothers in Arms, este juego de History Channel que habíamos visto hace un par de sesiones, pues la guerra no es así. Sí, yo sé que los otros que disparan tampoco es que ayuden mucho y yo tengo que igual disparar y llegar a una posición y demás. Pero, oye, eso me permite, justamente lo dice, ¿sí? Garantizar una inmersión, tener una conexión, lograr una inmersión, ¿no? Entonces, nosotros podemos vivir, experimentar distintas facetas de la guerra gracias a que somos testigos, ¿sí? De lo que es la guerra. Y por ello, y eso llama la atención de cada uno de los Call of Duty, y al final de los créditos dice, mira, agradecemos a los veteranos, al ejército que nos ayudó, que nos ilustró, porque asumimos que ahí hay experiencias reflejadas. Por eso lo habíamos dicho, y eso es algo que ya aparecía en el libro de Pasado Interactivo del profesor Alberto Venegas Ramos, los videojuegos no funcionan como historia, pueden funcionar como memoria histórica, pero no son historia, ¿sí? Porque es imposible que nosotros hagamos en un videojuego lo que hacemos cuando hacemos historia, archivos históricos, análisis históricos y demás. Los videojuegos no nos sirven para ello. Pueden tener elementos archivísticos y demás, pero los videojuegos funcionan muy bien siendo como memoria, y sobre todo como memoria de una forma en la que pues, tenemos memoria de la historia. ¿Que puede ser complicada? Sí, puede ser complicada, ¿no? El profesor Alberto Venegas Ramos, en este libro que les menciono, el de Pasado Interactivo, va a mencionar el texto de Todorov de los abusos de la memoria, precisamente para mostrarnos un poco eso. Hemos hecho ya un seminario de ese libro, entonces remitimos también por allá a los videos. El punto igual, y esto es una conclusión que tienen en común todos los que trabajan este tema y trabajamos este tema, es que el elemento histórico está sujeto a la comercialización y a la diversión. Ningún videojuego que quiera ser histórico tiene como objetivo mismo, ¿sí?, ser tan exactamente histórico o historiográfico, ¿sí?, que esté por encima de la diversión de su propia jugabilidad y que esté al margen de cualquier venta y tal. Es decir, cuando nosotros hacemos un estudio historiográfico, eso no está sujeto a la comercialización. De hecho, eso es simple y llanamente construcción del conocimiento. Publicamos esos artículos en revistas indexadas, en Cuartil 1, 2, 3, 4 o lo que sea, ¿sí? Y allá está. Y se publica el conocimiento y demás. Los videojuegos no funcionan así. Los videojuegos son un producto costoso de hacer que funciona en unas redes de mercado muy específicas y que pues necesitan ser rentables para poderse hacer. Dice, so wird der Spieler etwa in die Rolle eines fiktiven Zeitzeugen versetzt, kann jedoch alles Unangenehme ausschalten. Dies zeigt wiederum, dass es sich hierbei ein Medium handelt, dessen Hauptfunktion der Spaß der Konsumenten ist. ¿Sí? Entonces, en español dice, así el jugador llega a situarse en el papel de un contemporáneo ficticio de la historia del juego, ¿sí? Y esto podría de todas maneras resultar poco divertido, ¿sí? Un angeneme es poco agradable, ¿sí? Esto de una u otra forma nos muestra, ¿sí?, el asunto. Das es sich hierbei ein Medium handelt, o sea, de qué se trata este medio cuya función primordial es generar Spaß. Spaß es diversión, ¿sí? Diversión, ¿sí?, para ser consumido. Entonces, claro, pensar que los videojuegos tienen un compromiso con la historia al margen de su comercialización es no entender el medio, ¿sí? Hay películas que tienen un compromiso con la historia, pero si nosotros le exigimos a una película rigor historiográfico, no entendemos el medio. Hay otros medios que nos permiten hacer eso, documentales, ¿sí? Pero no
el cine no tiene por qué ser, ¿sí? No tiene por qué ser completamente, o sea, no tiene por qué ser historia. Puede, al igual que los videojuegos, ser una forma de memoria histórica, al igual que la literatura en general, al igual que las artes. Pero querer hacer de todo historia es no entender de qué va la historia y no entender de qué van los distintos medios. Y los videojuegos, ante todo, son medios de consumo y medios de diversión. Punto, clarísimo. Lo que pasa es que ahora podemos divertirnos con la historia de maneras que antes no podíamos hacerlo, ¿sí? Siguiendo esta famosísima distinción de Marshall McLuhan entre medios fríos y medios cálidos, pues los videojuegos nos presentan la posibilidad de un medio muy cálido para vincularnos con la historia. Y esto es algo que no acontece con el cine ni con la literatura, que son medios más fríos, ¿sí? Entonces, hay que pensar qué significa el medio. No se trata acá de exigir como si fuera una y simplemente, ¿cómo lo podríamos decir? Como una arenga revolucionaria que nosotros tenemos que hacer de los videojuegos comprometidos históricamente. Eso es carreta, eso es no entender el medio. Pensar el medio es una tarea que, pues, resulta todavía muy importante en estos contextos. Bien, la segunda forma de ser contemporánea de una historia es la que nos pone acá en la figura, ¿sí? Nos pone en el presente una figura que nos rememora a una figura en el pasado. Eso es lo que dice, ¿no? Es la figura del presente que tiene o que da pie a una figura en el pasado. Es el caso de Assassin's Creed. Somos Desmond, pero somos Altair. Somos Desmond, pero somos Ezio. No somos Desmond, pero somos... Entonces, en la medida en que nosotros, ¿sí?, vamos reconstruyendo a partir del presente el pasado, si bien fungimos, o sea, también como arqueólogos, en el momento en el que vamos a ser arqueólogos realmente... Eso ocurre en la narrativa del juego, pero en la Geschicklichkeit, o sea, en la historicidad propia del juego, nosotros lo estamos viviendo en tiempo presente. Desmond está en el Animus, que es una máquina, ¿sí? Ahí él nos lo menciona, ¿no? Desmond está en el Animus, ¿sí? Y cuando nosotros nos metemos al Animus, pues nosotros estamos en el pasado. Pero en el pasado lo que nosotros vivimos con Altair, lo que nosotros vivimos con Ezio es presente, ¿sí? Y a él le llama la atención eso, porque es una forma de ser contemporáneo de la historia de manera diferente. Y es algo que la saga de Assassin's Creed ha sabido explotar hasta sus últimas consecuencias, en lo bueno y en lo malo. Y a él le llama la atención, y es una asociación un poco libre, no sin fundamento, pero una asociación un poco libre. Y él dice, mira, esto me acuerda, dice Inertia Stark An, esto me acuerda mucho a la teoría de Carl Jung, ¿sí?, sobre los seres humanos. Según Jung, digamos que todas las creaciones humanas tienen las mismas seelischen Grund, tienen los mismos fundamentos anímicos. Seele es alma, entonces pues los mismos fundamentos en el alma, los mismos fundamentos anímicos, ¿no? Entendiendo que la palabra para alma en el antiguo griego era ánima, ¿no? Entonces sí, lo que enseña Jung es que en el fondo los distintos seres humanos hacemos más o menos lo mismo en distintas épocas, tradiciones, culturas, porque digamos, el fundamento anímico por el cual lo hacemos es más o menos el mismo. Lo que pasa es que, a diferencia de Freud, donde Freud quería ver como, digamos, unos impulsos muy básicos, muy ciegos, ¿no? El impulso de amor, ¿no? El impulso erótico, el impulso de muerte, el impulso tanático. Jung va a mirar lo que son los famosos arquetipos, que son formas un poco más sofisticadas, consolidadas. No son estas fuerzas brutas, no porque no hagan parte de ello, sino porque esa consideración de estas dos fuerzas brutas de amor y muerte es una forma tan elemental como lo pensaría Empédocles, ¿no? Es que el mundo está hecho de amor y odio, punto. Sí, está bien, y la realidad podría ser la mezcla de amor y odio. Bueno, sí, pero hay mezclas, hay matices, ¿no? Pongámonos a la tarea de hacer matices, no nos pongamos en una actitud profundamente filosófica de primeras causas y principios, sino hagamos la tarea, y haciendo la tarea pues salen los arquetipos de Jung. Entonces él dice, lo interesante es que en el fondo la experiencia es diferente, pero tampoco es tan diferente. O sea, todos los seres humanos tenemos experiencias diferentes, pero, oye, en el fondo se parecen, ¿sí? Dilthey tiene, y es una cita que leí algún día y no he vuelto a encontrar, pero tengo que encontrarla. Dilthey dice en un texto, mira, si llegase un extraterrestre
y viera a los seres humanos, por muy diversos que fuéramos, dirían, se parecen un montón, ¿sí? Claro, nosotros podemos decir, no me compares a mí con un japonés, no me compares a mí con un musulmán, no me compares a mí con un gringo. Y pues sí, pues se nos puede salir toda nuestra historia y nuestra retórica y toda la decolonialidad que llevemos adentro y toda nuestra identidad latinoamericana y epistemología del sur y lo que sea más. Pero como humanos... terminamos siendo bastante humanos y se nos nota. Claro, lo que pasa es que si no hay nada más que humanos, pues podemos hacer los matices. Pero en el momento en el que llegue un tercero, o sea, un extraterrestre, repito, ejemplo de Dilthey, pues esto se nota. Uno dice, esta gente o sea, somos diferentes a ellos, pero entre ellos se parecen un montón. Entre ellos se parecen un montón. Que en el fondo es lo mismo que pasa cuando uno viaja, ¿sí? Pero bien, volvamos acá al asunto. Entonces él muestra cómo juegos como Assassin's Creed utilizan lo que él ha llamado el concepto de la Schattenfigur, la figura entre las sombras, que es un contemporáneo de la historia que no aparece en la historia. O sea, un contemporáneo de la Geschichte, o sea, de la historia que nos está contando el juego, que no aparece en la historia, que no aparece en la Historie. O sea, Altair vive la Tercera Cruzada, pero no aparece en ninguna historiografía de la Tercera Cruzada. Ezio vive y es compañero de los Medici, de Leonardo da Vinci, de Maquiavelo en el Renacimiento, pero no aparece en ningún libro del Renacimiento, porque son figuras de ficción. Sí, pero más allá de que sean de ficción o no, su función dentro del juego, porque el juego no nos diferencia lo ficticio de lo real, y no tiene por qué hacerlo, y empezar a hacer esas distinciones es no entender el juego. El juego utiliza la forma de la Schattenfigur, ¿sí? O sea, una figura entre las sombras, ¿sí? E incluso muchas veces los mismos juegos nos explican por qué estas figuras no son reconocidas en lo que hoy en día llamamos pues como la historia. Entonces, en resumidas cuentas, ¿sí? Nos dice ahí, antes de terminar el 5.2, Die Sicht auf die Vergangenheit von einem Zeitpunkt der Hunderte von Jahren davon entfernt liegt, wird so zum Thema dieses Spieles, ¿no? Así que la mirada al pasado, desde un punto temporal de hace cientos de años, ¿sí? Es un tema de este juego. O sea, somos contemporáneos, pero del pasado. Esto no solamente ocurre en Assassin's Creed, lo que pasa es que Assassin's Creed lo toma de manera ejemplar. Podríamos pensar otro tipo de juegos en los que nosotros cuando estamos jugando jugamos en el pasado, como en la primera misión de Uncharted 3, donde jugamos con un Nathan Drake de niño, ¿sí? Pero lo jugamos en presente. Entonces, no es el tiempo del presente en el juego, es el pasado en el juego, pero no es la manera de reconstruir el pasado como si fuésemos un arqueólogo tipo Indiana Jones, Lara Croft, sino que somos contemporáneos de ese pasado porque lo estamos jugando en tiempo presente, aun cuando en la narrativa del juego sabemos que es pasado. Entonces dice, mira, por eso la forma de ser contemporáneo de la historia en los videojuegos puede tener estos dos sentidos. Bien, vamos con este apartado que me parece llamativo, rarísimo. No termino de entender por qué lo metió acá, pero me encantó, ¿sí? Y él dice, mira, es la relación de el jugador con la historia a través del humor. Sí, y me parece muy inteligente porque claramente el humor, y él lo va a decir más adelante, es una forma de compensar las problemáticas históricas y por ende de comprender la historia, y eso se ve en los videojuegos, se ve clarísimamente en los videojuegos y nos va a poner dos ejemplos, el ejemplo del absurdo y el ejemplo del sarcasmo o de la ironía, ¿no? Entonces nos dice acá, das Verhältnis zwischen Spieler und Humor mit historischem Kontext, der vom Videospiel generiert wird. Was ist Humor? Warum lachen Menschen über gewisse Anspielungen und was macht einen Witz aus? Witze sind im Grunde kurze Geschichten mit einer überraschenden Wende der Erzählung. Entonces dice, este último apartado del capítulo va a tratar de la relación entre el jugador y el humor con contexto histórico que se genera en los videojuegos. Podríamos preguntarnos, ¿qué es el humor? ¿Was ist Humor? ¿Warum lachen? ¿Por qué se ríen los hombres sobre ciertas Anspielung es como referencias, ¿sí? La palabra realmente no es referencia, la palabra es anotación. Denme un segundito, se me olvidó ahorita la traducción exacta de la palabra Anspielung.
A ver, dice Anspielung. Pero no lo estoy poniendo acá, pongámoslo. Anspielung. Alusión, sí, referencia, insinuación. Alusión o insinuación. Usamos alusión en español, entonces nos viene bien también hacerlo así. Él dice, bueno, ¿por qué los seres humanos nos reímos cuando hay ciertas alusiones o ciertas referencias, ¿sí? Y nos generan risa? Los chistes, Witze, ¿sí? Son en su fundamento, o en lo fundamental, pequeñas historias con un giro sorprendente en el relato, ¿sí? El Humor, dice abajo lo que está en verde, spricht oft nur ein bestimmtes Publikum an. El humor habla a menudo a un público específico. Dies verleiht denen, die Abspielung verstehen, ein Gefühl der Zugehörigkeit und Exklusivität. Esto le da a aquellos que entienden las referencias un sentimiento de pertenencia y exclusividad. Es cierto, entender un chiste lo hace sentir a uno vinculado al contexto en el que se entiende el chiste. Cuando uno no entiende el chiste y queda como, perdón, no entendí, automáticamente uno se siente afuera. Porque no entiende el idioma, porque no entiende el contexto, porque no entiende las circunstancias. Y pues sí, es que los chistes necesitan precisamente, no son simplemente pequeñas historias con giros en su... Sí, es cierto. Pero se está desconociendo algo importante, por ejemplo, y es la dimensión pragmática del humor, del chiste. O sea, si uno cambia de contexto el humor deja de serlo. Por eso las comedias gringas a nosotros no son tan cómicas. Y las comedias que leemos de Aristófanes en el mundo clásico o de Plauto en el mundo romano, tal vez no nos resultan tan cómicas porque... nosotros nos reímos de ciertas cosas o nos causa gracia o el humor para nosotros pues es completamente situado. Claro, un mundo hiperconectado, globalizado y demás empieza a tener un humor hiperconectado, globalizado y más, lo cual muchas veces vemos que termina en un empobrecimiento del humor, ¿no? Ahora, esto estaría dispuesto a discutirlo porque tengo argumentos a favor y en contra. Uno de los argumentos en contra que más me gustan, y esto es, tengo una de mis mejores amigas está haciendo una investigación de memes en una maestría en psicología que está haciendo y precisamente uno pues digamos de lo que hemos hablado es cómo los memes pueden transmitir humor de manera... o sea, internacional, no solo internacionalmente hablando, obvio, sino, digamos, de manera muy, o sea, atravesando contextos, ¿sí? Intercontextual. O sea, no depende de un único contexto. Y muchas veces, claro, hay memes que pueden venir de otras partes del mundo y no los entendemos, pero en general los entendemos. En general los entendemos. Lo cual, oye, hace eco de estas tesis de Jung, de que en el fondo, pues los entendemos porque somos humanos y tenemos más o menos las mismas fuentes anímicas. Bien, hay dos formas de generar el absurdo, ¿sí? O la forma del absurdo, que es la forma A, o la forma de la sátira, que es la forma B. Vamos a mirar rápidamente la forma A, que es muy divertida, ¿sí? Y aparece en Call of Duty Black Ops, ¿sí? La primera, que es el modo zombie, ¿sí? Se trata de un ejemplo en el que se utilizan referencias históricas para mostrar un absurdo. Y vamos a mirarlo ahorita, ¿no? El jugador se encuentra en un sitio cerrado con John F. Kennedy, Richard Nixon, que era el contrincante en su momento de Kennedy para esa primera elección, Fidel Castro, ¿sí? Y Robert McNamara, que pues John Kennedy era el presidente, Richard Nixon había sido el opositor, el que quiso ser presidente en esa época con Kennedy, Fidel Castro pues era el presidente de Cuba, ¿sí? Después de la revolución, y Robert McNamara era el ministro de defensa en el contexto de la crisis de los misiles. Ya hemos hablado de la crisis de los misiles, ¿sí? Y acá él nos lo representa rápidamente. Básicamente la crisis de los misiles es que el gobierno Kennedy se da cuenta, gracias al ministro de defensa y compañía, ahí está John Kennedy y McNamara, ¿sí? Que Rusia está poniendo misiles en Cuba, misiles que podrían alcanzar pues New Orleans, Atlanta e incluso Washington. Y entonces pues durante esas 2 semanas, si mi memoria no me falla, es el
creo que es la segunda y tercera semana de octubre del 62 o del 63. Pues está la famosa crisis de los misiles pues tiene su situación en Cuba, donde pues básicamente Estados Unidos le exige a la Unión Soviética que quite, ¿sí?, esos misiles de ahí. Acá está: Kennedy stellte Khrushchev ein Ultimatum, forderte die Raketen abzubauen, ¿sí? Kennedy le da un ultimátum a Khrushchev, que es el presidente de la Unión Soviética en su momento, y le exige desmontar esos misiles. Ya habíamos visto cómo el juego de Metal Gear Solid 3 ocurre justamente en el contexto de la crisis de los misiles, ¿no? Donde pues los están llevando a Cuba, y de Cuba a Rusia, y finalmente se dispara uno, y bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Bien, el juego arranca ahí, es la crisis de los misiles, y en el contexto aparecen estos cuatro personajes en un solo espacio. Vamos a mirarlo, de verdad es un poco raro, o sea, yo no había caído en cuenta, había jugado ese modo zombie hace un montón de tiempo, no le había parado demasiadas bolas, y cuando leí esto dije, oye, esto definitivamente está flipante, está muy chistoso. Vamos a ver el video, For time and the world do not stand still. Change is the law of life, and those who look only to the past or the present are certain to miss the future. I said are certain to miss the future. Oh no, I missed that. Prime Minister Castro, this missile crisis was the last straw. We almost blew ourselves up. Now, we invited you here today... In good faith. In good faith. To sort this thing out. And why is he here? He lost. As I always say, forgive your enemies, but remember their names. Now, gentlemen, as I like to think, in the long history of the world, that there are only a few generations. Sounds like someone breaking in. It's just a storm, Dick. Sit down. Oh my God! It appears the Pentagon has been breached. Zombies. Gentlemen, at times like these, our capacity to retaliate must be and has to be massive to deter all forms of aggression. Gentlemen, lock and load. Viva la revolución. Any last words, Mr. President? Yes, Jack. Any superlative words of inspiration for our humble troops? Do not pray for easy lives, my friends. Pray to be stronger men. Bien, y entonces nosotros vemos eso y nos quedamos como, ¿what? O sea, sí, claro, es una referencia muy lúcida, muy brillante que hace la desarrolladora, de poner a Kennedy, a McNamara es que se llama, ¿sí? De poner a Nixon y a Fidel Castro en el contexto de la guerra de los misiles, de la crisis de los misiles, lo refiere ahí, en un cuarto, están mamando gallo, están fumando, se echan la pelota así de, no, sí, jajaja, cuando no, zombies, entonces dice, siempre, y ese tono imitado, casi que ridiculizante del acento de Nixon, de Kennedy, sí, tenemos que estar siempre preparados para lo peor, y le da un golpe al escudo de los Estados Unidos ahí en la oficina de la presidencia, y se gira la pared y hay un montón de armas. Oye, vamos a pelear, ¿de verdad? Fidel Castro, Nixon, Kennedy contra zombies. Es humor muy fino, raya en el absurdo, clarísimamente, pero nos hace reflexionar precisamente en clave de humor sobre una comprensión histórica. No, que eso es muy ñoño. Sí, ñoño decimos acá en términos de es muy nerd, es muy friki. Sí, pero es que y eso me encanta, ¿sí? Los jugadores no somos estúpidos. Muchas veces existe esta idea de el jugador solo quiere jugar, no quiere que le cuentes historias. Entonces nos mandan juegos sin contexto, sin historia y más. Y que, oye, está muy bien si yo quiero hacer un Battle Royale como en plan Fall Guys, donde mira, no sé quiénes son, ni me importa dónde caen, simple y llanamente quiero correr en espacios bonitos que me recuerdan siempre, esos espacios así como tan coloridos, además siempre van a recordar al juego del calamar. Pero bueno, podemos jugarlo y ya está.
¿sí? Pero eso también puede ser una mala comprensión del medio. Pensar que los jugadores somos idiotas, que porque solamente queremos jugar y divertirnos, entonces no tenemos otro tipo de intereses en la vida. Y yo creo que los videojuegos, precisamente en clave de humor, ¿sí? Necesitan hacerlo inteligente. ¿Y por qué necesitan hacerlo inteligente? Porque es que el juego no está en control del chiste, ya que el control lo tenemos nosotros al interactuar en el juego. Así que debe ser un juego, por lo general, el humor por lo general se presenta, repito, vale la pena investigar más sobre esto, pero el humor sobre todo se presenta en aspectos muy narrativos, cinemáticas y demás, donde nos muestran estos giros, ¿no? Acá, bueno, sean estas referencias historiográficas, ¿sí? Y entonces dice, der Witz der nun hier aufgebaut wurde, besteht aus mehreren Lagen. Entonces dice, el chiste se construye a partir de distintos escenarios, ¿no? El absurdo de la situación, ¿sí? Que hayan 4 hombres en un cuarto, ¿sí? Y que se estén riendo sobre las peleas que han tenido en el contexto de un apocalipsis zombie, ¿sí? Que pues ellos arrojen su rivalidad en el momento en el que pues los zombies entran al escenario. O sea, todo eso es absurdo, pero precisamente en el absurdo está la gracia del chiste, ¿sí? Y por eso él lo dice, una de las formas de pensar la relación entre humor y jugador es a través del absurdo. ¿Qué otros juegos, qué otros ejemplos se nos ocurren? Oye, no he tenido muchas referencias, pero bueno, ahí está. Otro ejemplo, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, este es muy bueno, porque hasta que no había leído el texto, no lo había visto, no lo había visto. Y yo nací en el 81, ya cuando salió Red Dead Redemption, yo ya tenía 20, ya iba para mis 29 años, o sea, ya era profesor de filosofía, ya había terminado mi maestría y todo ese tipo de cosas. Y uno se cree como que ya se las sabe todas. Y obviamente jugué Red Dead Redemption en su momento y tal, y me gustó, no sé qué. Pero, oye, hay detalles tan elementales que uno agradece que hayan profesores como el profesor Thierry Fuchs que me dicen, mira, esto es lo interesante de este inicio. No lo había visto y si no lo habíamos visto lo vamos a mostrar, ¿no? Esto se trata de una sátira. El juego sale en el 2010, ¿sí? Y bien al comienzo del juego, y ya lo vamos a mostrar, bien al comienzo del juego nos vamos a encontrar con el diálogo de una persona que se llama Mrs. Bosch, ¿sí? O sea, la señora Bosch, ¿sí? Que precisamente va a poner, digamos, va a ser un eco del presidente Bosch. O sea, el presidente Bosch, ¿sí? Hijo, el que nosotros vimos, el de las Torres Gemelas, el de la invasión a Irak y demás, pues rigió del 2001 al 2009. Sí, ahí están 2 periodos. El videojuego sale en el 2010. Muy seguramente el videojuego se había empezado a planear desde hace 4 o 5 años. O sea, en pleno gobierno Bosch. El juego arranca con una crítica, ¿sí? Con una sátira a el hecho de la colonización. Claro, no está diciendo nada, es un personaje que se llama la señora Bosch y lo dice en el contexto del viejo oeste, pero obviamente esta conversación, y él lo dice ahí, tiene 2 significados. Dieses Gespräch zweideutig ist. Esta conversación tiene 2 significados. Uno es lo que está diciendo en el juego y otro es una referencia clarísima a la guerra de Irak, ¿sí? Por los argumentos que se están utilizando y demás, ¿no? Así que esto se trata, ¿sí? De una especie de crítica satírica de la guerra de Irán en las conversaciones entre las 2 damas. Pero no solamente de ello, sino también habla acerca de esta situación que aconteció en las elecciones de Bush, las primeras, donde Bush ganó habiendo tenido menos votos, sí, digamos, por elección popular, ganó por un reconteo de votos jurídicos, o no me acuerdo cómo se llaman eso, constitucionales, algo así, políticos, sí, en el departamento de la Florida. Entonces, claro, en el sistema gringo eso puede funcionar, que un presidente gane teniendo menos votos. Echémosle una mirada, yo sigo sin entender del todo esto, pero bueno, hay en internet hay un montón de espacios. Y obviamente muchas veces eso se dijo que hubo una compra de votos. Y oye, justamente la señora Bosch
al inicio del juego, al comienzo del inicio del juego dice como, mira, no importa que estas personas sean venidas a más o lo que tales, sí, tienen plata y con la plata compran votos. Oye, son como clarísimas referencias. Vamos a mirar el intro de Red Dead Redemption. Vamos a mirar el intro de Red Dead Redemption. Y yo creo que con ello podemos tener como más claridad. Denme un segundo. A ver, acá. Red Dead Redemption 1. Sí, Este está bien. Vamos a poner el video. Listo. Vamos a avanzar esto para que nos rinda porque no nos queda demasiado tiempo. Voy a saltarme directamente hasta donde está la conversación de nuestras queridas amigas, ¿no? Ahí llegan en el barco. Nosotros tenemos que tomar un tren. Ahí nos están escoltando. Nos dejan en el tren. Por alguna razón, listo, ahí nos escoltan, nos dejan en el tren. Bueno, no va a hacer demasiados spoilers de lo que va Red Dead Redemption. Si no lo hemos jugado, vale la pena jugarlo, es un videojuego maravilloso. Y ahí estamos nosotros, nuestro personaje se acaba de subir al tren y va a empezar a escuchar una conversación. Póngale cuidado. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Claro, es un discurso que tiene sentido en el contexto del viejo oeste, pero también era el discurso con el que estaban invadiendo a Irak en el 2003, 2004 y después, ¿no? Precisamente con esta idea de, ok, pierden sus territorios, pero ganan en democracia. ¿Sí? Entonces es un poco este sentido. Y ahorita, obviamente, con esta metáfora del paraíso y de la comunión y de la iglesia, va a haber una conversación con un sacerdote que está ahí. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes. Esa diferencia entre inocente y salvaje también la aplicaron y la están aplicando ahorita, y básicamente es una diferencia que se establece en términos de toda colonización y de toda invasión. La utilizaron los gringos en Irak, la utilizó Putin al invadir Ucrania, la están utilizando los judíos al destruir Palestina. Es decir, una cosa son los inocentes y otra son los salvajes, ¿sí? Y ahí está. Y entonces, de una u otra forma, lo que nosotros estamos haciendo al invadirlos es lo mejor. Es lo mejor. They live like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. No sé si esa sea una referencia a Volver al Futuro, que quiero creer que sí, pero bueno, es algo que habría que revisar, ¿no? Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics.
Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Bueno, esto nos habla del mundo de juego, pero al mismo tiempo nos habla de algo que no es el mundo de juego, sino que es el mundo histórico, ¿sí? En el que se ha desarrollado, mejor dicho, de los desarrolladores del juego, ¿sí? Los desarrolladores del juego obviamente viven en el contexto de la invasión a Irak, de la compra de votos de Bush, de toda esta discusión, y el profesor Kerry Fuchs dice, oye, es una forma muy interesante de vincularse con la historia a través de la clave del humor. O sea, son dos personajes en un tren. Se llama la señora Bush. Bush es un apellido común, sí. Pero, oye, no se está hablando de colonización de los salvajes, no se está hablando de compra de votos, no se está hablando de... Y un Bush hablando de eso en la década del 2000 al 2010, pues... Sí, es muy George Bush, era lo que pasaba en George Bush. A buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? Repito, esto requiere de cierta inteligencia historiográfica incluso para entenderla, ¿no? Y por eso es importante leer estos textos y volver sobre estas referencias para darnos cuenta de lo que nos hemos perdido, como ocurre prácticamente pues, a lo largo y ancho de toda la historia, ¿no? Entonces, él le llama la atención precisamente, ¿no? Diese Sequenzen erlauben dem Spieler das Eintauschen, die Inmersión in die jeweilige Spielwelten. Estas secuencias le permiten al jugador hacer el intercambio, ¿sí? La inmersión en ambos mundos, ¿sí? En ambos mundos de juego. Entonces, claro, escuchando a la señora Bush hablando de compra de votos en el contexto de los 2000, de la primera década de los 2000, donde estaba todo el escándalo de Bush, pues eso hay una cierta resonancia, ¿no? O sea, hay un eco. Y repito, a buen entendedor, pocas palabras. Obviamente, si le dicen en algún momento, no, es que el juego de Red Dead Redemption es una crítica política. No lo es, claro que no. Es un chiste, pero oye, es un chiste que en clave de sátira nos pone en una perspectiva, sí bien puede ser crítica, pero sobre todo nos pone así perspectiva historiográfica. O sea, nos muestra cómo realmente los contextos historiográficos de producción del juego afectan los contextos historiográficos dentro del juego, ¿sí? Y esto es importante. Y él lo dice, y de hecho lo ponemos ahí, la historia es importante, ¿sí? La historia, ¿sí? In diesem Sinne ist Geschichte sehr wichtig. Denn sie ist die Pointe, ¿sí? La historia es importante porque ese es el punto al cual nosotros estamos precisamente apuntando. Y acá viene esta conclusión y esta idea de lo que yo les quería decir, ¿no? Die Frage, die also immer noch offen ist wieso die Entwickler sich die Mühe machen, komplizierte Anspielungen zu konstruieren, die einen gewissen Grad an Recherche benötigen. La pregunta queda siempre abierta y es de qué manera el desarrollador, ¿sí? Sich die Mühe machen, komplizierte, ¿sí? Hace como, se toma el ánimo de hacer referencias, ¿sí? De construir referencias cómplices, ¿sí? Que exigen cierto grado de investigación, ¿sí? Que exigen cierto grado de investigación. Y esa es una pregunta que queda abierta. A ver, si los desarrolladores ponen este chiste, pero la gente no es lo suficientemente erudita para entenderlos, ¿funciona? Y entonces él dice, theoretisch gesehen verkleinert sie ihr Publikum, je komplizierter die Dialog werden, denn nicht jeder versteht, was gemeint ist. Teóricamente visto, o en términos teóricos, esto achica el público, entre más complicado sea el diálogo, pues no todos van a entender lo que se está indicando allí. Pero, y esto es lo que yo anoto ahí en la mano derecha, ¿sí? Esto me parece sensato y válido ponerlo sobre la mesa, y es la idea de que los jugadores de videojuegos somos idiotas. Sí, hay muchas características. Los streamings están llenos de ese prototipo del jugador estúpido, idiota, que no le interesa nada, de la pura banalidad, de la pura superficialidad, el juego es juego y pasa de lo uno a lo otro y hay cero profundidad en sus comentarios. Sí, a ver, eso existe, no vamos a negar que no existe el tipo o la figura
figura del jugador idiota. Pero uno, no todos los jugadores somos idiotas. Dos, yo creo que es necesario pensar que el medio de los videojuegos se nutre precisamente de personas no idiotas, que lo consuman idiotas lo consumen todo, ¿sí? O sea, hay idiotas que consumen cinearte, hay idiotas que consumen, no sé, museos, productos culturales, música clásica. Sí, o sea, idiotas hay en todas partes. Y ya muy idiotas precisamente en un sentido muy etimológico del término, alguien que no es capaz de salir de sí mismo. Sí, alguien que yo mis ideas y entonces ya con esto es lo último y da. No, justamente el ejercicio reflexivo es la capacidad de establecer diálogos con la historia, diálogos con los desarrolladores, diálogos con los sucesos políticos, históricos, económicos. Ver en un juego como Red Dead Redemption una crítica muy puntual, muy lúcida, y al comienzo del juego nos muestra que aquello que nosotros vamos a vivir en Red Dead Redemption es un eco de lo que nosotros también estamos viendo. Oye, es un juego, no te lo vas a tomar en serio, es un videojuego, pero te está diciendo unas cuantas verdades en la cara, ¿sí? ¿Qué es lo que él va a decir al final? Él dice, mira, en términos, volvamos sobre la premisa, ¿sí? La tarea de un videojuego es divertir, pero si tiene unos vínculos historiográficos, maravilloso. Der Spaßfaktor wird so gesehen nicht durch historische Anspielungen genommen, sondern ist für manche, die die Anspielungen verstehen, ein Bonus. El factor de diversión del juego, visto así, ¿sí?, no debe ser tomado como puras referencias históricas, sino que debe estar hecho, ¿sí?, para aquellos que entienden estas referencias, a manera de un bonus. O sea, yo puedo jugar Red Dead Redemption sin haber captado estas indirectas, como lo jugué en su momento, y es como, mira, no me doy cuenta y me gocé el juego, y el juego es paz, es divertidísimo. Pero habiéndolo entendido, puedo cambiar la perspectiva, y al jugarlo muy seguramente podré jugar otro juego. Porque así como toda relectura es una escritura, según lo que decía Borges, volver a jugar un juego es una nueva experiencia. Bueno, esa es la idea, ¿no? Bien, nos quedan, ya son las 8, pero bueno, nos quedan 3 páginas, así que vamos a terminar las 4, vamos a terminarlas muy rápido, además porque son muy puntuales. Fazit, conclusiones. Él dice, mira, los videojuegos son hoy por hoy más que un siempre pasatiempo, ¿no? Hay muchísima preparación, muchísima investigación, muchísima inversión, ¿sí? Es hora que nos tomemos en serio los videojuegos. Esto lo está diciendo hace 12 años. Hoy en día todavía hay que decirlo, ¿no? Hace poco salió allí a manera de chiste, a manera de meme, que en la Facultad de Filosofía de la UNAM habían cancelado el curso de Filosofía de Videojuegos y alguien dijo, oye, y mi tesis sobre Mortal Kombat, ¿sí? Y pues yo le respondí como, bueno, mira, ven a Colombia, Filosofía de Videojuegos, y charlamos de tu tesis. Todavía nos hace falta tomarnos un poco en serio los juegos, o sea, se pueden hacer cosas serias en los juegos, y ahí está. El libro había presentado las siguientes preguntas. Die Hauptfragen, die in dieser Untersuchung gestellt wurden, sind: Wie wird Geschichte in Videospielen benutzt und zu welchem Zweck? O sea, él dice, se han presentado las siguientes preguntas en esta investigación. ¿Cómo es usada la historia en los videojuegos y para qué fin? Y él dice, mira, vamos a recapitular. Y recapitulará de la siguiente manera. 1. La historia, Geschichte kann zur simplen Hintergrundstory eines Spiels werden. Primer uso, la historia puede ser simple y llanamente como una historia de trasfondo. Ejemplo, Assassin's Creed o Metal Gear Solid. Sí, la historia pasa y la historia simple y llanamente es el trasfondo en el cual nosotros jugamos. El problema, dice Das Problem, de este tipo de representación es siempre la plausibilidad de la historia, ¿sí? El jugador tiene a menudo como un conocimiento a la base sobre ciertos periodos y pues necesitan ser certeros, ¿no? O sea, por eso habíamos visto en el capítulo 4 que uno de los usos de la historia en los videojuegos es precisamente el de generar credibilidad, ¿sí? Porque pues es lo que nos permite que esto tenga más o menos sentido. Entonces, primer uso, la historia puede ser simple y llanamente forma base, ¿sí? Hintergrundstory, como una historia de fondo de un juego.
Sí, eso es cierto. Segundo uso. Un segundo medio, ¿sí?, en el cual los juegos utilizan la historia, nicht mit der Geschichtsschreibung in Konflikt zu geraten, otro medio en el cual los videojuegos utilizan para no entrar en conflicto con la historia es el uso de lugares ficticios, ¿sí?, en los cuales acontecen pues ciertos sucesos. Entonces, en estos lugares que por lo general están un poco escondidos, ¿sí?, nosotros podemos reconocer como ciertos aspectos históricos que le dan sentido a este mundo, pero pues como no son reales, como el Atlantis de las arenas, ¿sí?, las ciudades de las que estamos hablando, como el templo de Thor en el fondo del Mediterráneo, pues es una forma son escenarios ficticios, pero armados con elementos historiográficos reales. Bueno, eso le da plausibilidad. Tercer uso de la historia en los videojuegos. Él dice, la historia y su investigación puede ser la piedra angular de muchos juegos. ¿Sí? O sea, hay muchos juegos que no simplemente tienen la historia como trasfondo, ¿sí?, sino que hacen de la historia su tema principal. Y habíamos puesto varios ejemplos, entre ellos los ejemplos de guerra, como Birds of Steel, ¿sí?, incluso Assassin's Creed, LA Noire, etc. ¿Sí? La historia es la Baustein, como la piedra angular en la cual se construye el juego. Entonces reconstruimos una ciudad, Los Ángeles de los 40, justamente de los 50, justamente de la posguerra. Reconstruimos un mundo, ¿sí?, la policía, la política, cómo se va gestando esto. Reconstruimos unas armas en Call of Duty World at War. Reconstruimos una serie de cosas. Y entonces toda esta reconstrucción implica una profunda investigación histórica y, sí, es una forma en la que los videojuegos se relacionan con la historia. Tercero B, llamémoslo así porque se parece, ¿no? La historia también puede ser una piedra angular en la construcción de presentes alternativos o de futuros alternativos. Que es un poco lo que estamos diciendo. En el contexto del futuro es más fácil, ¿no? Ejemplo, Fallout 3. Metal Gear Solid también lo presenta. Presentes alternativos. Entonces, en la guerra de los misiles, que no se disparó ningún misil, pero según el juego sí se disparó un misil. Eso nos permite, a partir de una reconstrucción de hechos históricos muy específica, muy concreta, muy estudiada, historiografiada, trabajada, o sea, sobre lo cual hay historia en sentido técnico, científico del término, nosotros podemos hacer variaciones para construir futuros o presentes, incluso alternativos, ¿sí? Entonces, sí, nosotros podemos utilizar la historia como piedra angular o para construir espacios, que es la primera versión, ¿sí?, en el caso de LA Noire, o para construir tiempos, ¿sí? Podemos utilizar la historia precisamente en ese sentido. A menudo, va a decir él, ¿sí?, el jugador versetzen Sie den Spieler auch in der Haut eines Archäologen. A menudo, ¿sí?, el jugador ocupa el lugar de un arqueólogo, ¿sí? Y entonces los jugadores tienen que ir a buscar pues el pasado de una historia. Ahí está, Die Vergangenheit, el pasado. Pero también, ¿sí?, a menudo, y ese es el caso de Uncharted y tal, lo que habíamos visto. Pero también a menudo los jugadores son presentados, ¿sí?, como una especie de testigos, ¿no? Acá lo dice Werden Zeugen, ¿sí? Zeugen ya lo hemos visto, es testigo. Entonces los protagonistas o son arqueólogos del pasado o son testigos del presente. Entonces en general podemos tener estos cuatro grandes usos de la historia. En el contexto de los videojuegos, ¿sí? Bueno, todavía nos queda un quinto que ya lo vamos a mirar. Y él nos va a dar acá sus respuestas a las preguntas. Y él dice, con esta información, mit dieser Information ist es nun möglich, die Frage zu beantworten, warum Geschichte in Videospielen benutzt wird. Es ist klar, dass Geschichte ein Mittel der Plausibilität in Videospielen ist. Der Spieler soll ein Spiel eintauschen können, doch zur Immersion kommt es erst, wenn sich auf die dargestellte Welt einlassen kann. Die Frage, y esto está en azul, die in diesem Zusammenhang jedoch noch offen bleibt, ist, ob jeder Spieler die Spiele auf die gleiche Art erfährt.
Con esta información es ahora posible responder a las preguntas de por qué es utilizada la historia. Es claro que la historia es un medio de plausibilidad en los videojuegos. Dicho lainicianamente, la historia es una forma de composibilidad de los mundos, ¿sí? Del mundo narrativo, del mundo de juego, del mundo del jugador, ¿sí? La historia nos establece, ¿sí? Justo la Geschichte, esta historia acontecida, nos establece como un marco de composibilidad. Cosas que de pronto no estaríamos dispuestos a aceptar en otros contextos, ¿sí? Y bueno, ya son como los compromisos que hace la obra de la ficción o no. La pregunta, dice en este contexto que todavía queda abierta, es si cada jugador experimenta de la misma manera el juego. Y ya lo hemos visto. En principio no, porque la experiencia de juego es diferente, pero siguiendo las tesis de Jung y lo que él estaba diciendo, pero pues más o menos nuestra experiencia tampoco es que sea del todo diferente. Entonces, un poco sí. Eso es algo que valdría la pena mirar. Bien, una última consideración dice: Ein weiterer Grund, warum Geschichte genutzt wird, ist, dass es sich dabei oft Nischenprodukte. Una última razón por la cual la historia se utiliza en los videojuegos es que a menudo sirve para crear productos de nicho. ¿Sí? Hay productos, y sí es cierto, juegos basados en hechos históricos son un producto de nicho, así como la literatura histórica, como las películas históricas, como también hay videojuegos históricos, y se vuelve un nicho. La gente le gusta los nichos históricos, ¿sí? Entonces, pues eso tiene una dimensión rentable, pues como todo producto de nicho, pues tiene un nicho y hay a quienes les gusta y los compran y entonces cada tanto salen videojuegos de la Segunda Guerra Mundial y demás, no porque tengamos algo nuevo que decir, quizás sí, pero realmente es porque hay un nicho y pues son productos que se venden, ¿sí? Entonces a veces lo que tenemos que decir, repito, no sé si lo tengamos que decir algo diferente a lo que ya hemos dicho sobre todas estas situaciones, a veces simple y llanamente cae en la creación de un nicho de consumo. Pues oye, pues no está mal, no sé, quienes consumimos, pues no sé, cualquier cosa, lo que consumamos, estamos felices de consumir lo que consumimos, ¿sí? Si yo consumo café, pues me gusta tomar café y me gusta que el café sepa el café que me tomo y ya está. Y lo mismo ocurre con cualquier producto de consumo. Termina el texto con dos preguntas o una pregunta grande que es una pregunta interesante que es la que tengo ahí traducida en azul. Dice: Die Frage, die sich dabei unweigerlich stellt, ist, ob Spiele einen Lehrwert besitzen, dass sie sich doch mit Geschichte und Recherche auseinandersetzen. Die Antwort darauf ist schwer zu finden. La pregunta es: ¿tienen los videojuegos históricos un valor educativo? Dice, la pregunta es muy difícil de responder. O sea, es muy difícil, la respuesta es difícil de encontrar, ¿no? La meta primordial de los videojuegos, ¿sí? No es enseñar la historia, sino divertir, ¿sí? Eso es lo que hace un juego, que sea divertido. Si no, pues no es un juego, podría ser otras cosas, podría ser un instructivo, podría ser un manifiesto, podría ser un documental. La idea de un juego es que haya una interactividad y que sea divertida. Eso de que sea divertida ya hoy en día se ha cuestionado mucho. Hay videojuegos que no tratan de ser divertidos, tratan de motivar otro tipo de emociones. Ejemplo de Cat Lady es un videojuego que no es divertido, es perturbador, pero es tan perturbador que logra hacer de la perturbación un elemento importante en el videojuego, ¿sí? Entonces, bueno, son ejemplos, ¿no? Yo creo que en algún momento tendremos que desembarazarnos de la idea de que los juegos tienen que ser divertidos, ¿sí? Los juegos no creo que tengan que ser algo, justamente. O sea, hay como una estructura ontológica, diría Gamer, de lo que es el juego. Pero yo creo que el hecho de que sean divertidos es más bien como algo deseable, ¿sí? Pues porque divertirse en un juego es muy chévere. Pero podríamos nosotros en el orden de los videojuegos experimentar un poco más allá de la diversión. Pero bueno, la tesis del profesor Thierry Fuchs es que los videojuegos deben ser divertidos en primera instancia y no tienen que enseñar historia. Si enseñan historia, chévere, pero en principio tienen que ser divertidos. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Difícil, ¿sí? Así que, y él lo va a decir y con eso termina: so sollten Videospiele wie alle anderen Medien nicht ohne Kritik betrachten werden, egal wie genau sie sich mit ihrem Subjekt auseinandersetzen.
Así, los videojuegos, como cualquier otro medio, no deberían ser vistos sin crítica, al igual que los temas con los cuales tratan, ¿no? Es necesaria una crítica constante al medio en los videojuegos, de los videojuegos. O sea, y por crítica acá no nos referimos únicamente a crítica negativa de no me gusta esto, o si me gusta esto, o esto está mal, no. Acá por crítica nos referimos a una comprensión muy kantiana por lo demás del sentido de crítica, es decir, cuáles son los límites y los alcances de una propuesta. Eso es lo que Kant entiende por crítica. La crítica de la razón pura es establecer los límites de la razón pura. Una crítica del medio de los videojuegos es entender cuáles son los límites, ¿sí? No porque es un juego entonces todo lo puede o nada lo puede, no. Una perspectiva crítica significa entender cuáles son los alcances de algo. Y por ello, él va a terminar la conclusión de que im Feld der Videospielforschung und der Geschichtsnutzung bleiben jedoch noch weitere viele Fragen offen. ¿Sí? En el ámbito de la investigación de los videojuegos y el uso de la historia todavía quedan muchas preguntas abiertas que no podemos responder en este libro, pero que hay que seguir investigando. Bien, ahí termina el texto. Luego vienen las Quellen und Literaturnachweis, o sea, la bibliografía, indicaciones de referencias, bibliografía secundaria, primaria, videojuegos citados y todo lo demás. ¿Listo? Nos la saltamos porque, bueno, pues podríamos echar una mirada, pero ahí está. Sí, es la bibliografía de rigor. Bien, nos hemos gastado unas cuantas sesiones terminando el libro. Hoy lo terminamos. Vamos a darnos una pausa, más o menos el siguiente seminario que estoy pensando leer un texto muy sugerente, ya se los muestro. Es un libro que salió el año pasado, creo que es directamente el 2023, 2022. Y ya va por su tercera reimpresión, que se llama Marx Juega. Es un texto bastante simpático, no lo he leído todo, he leído un par de apartados, me ha gustado, no tiene mayores pretensiones, no es un texto académico, es más bien como las apuestas de un filósofo, creo que él es hasta doctor en filosofía y especializado en cultura, estética y cultura contemporánea. Y oye, ¿le gustan los videojuegos? Y escribió un texto sobre videojuegos que se llama Marx Juega. Yo creo que este va a ser el próximo, a menos que alguna indicación celestial me diga lo contrario. Bien, no me resta sino agradecer su participación en todo este seminario, no me resta sino agradecerles por toda su paciencia, cariño y comprensión, por todo este tipo de espacios en los que nos hemos movido. Y bueno, sin otro motivo, yo me despido de ustedes y espero que tengan una feliz y plácida noche y nos vemos en un futuro seminario. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Y hasta pronto.